un recorrido por lo que nosotros llamamos lecciones para la paz, el principio divino y todos los temas relacionados con una interpretación bíblica de toda la providencia histórica para poder conocer el tiempo en que estamos viviendo y también nuestra propia misión como individuos y como familias también. Bueno, hoy día voy a continuar. Vamos a hacer la segunda parte del tema que trataba sobre la esencia de Jesús. Vamos a hacer la segunda parte. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas en este momento y iremos conversando sobre esto. ¿Ok? Para hacer un rápido recuento de lo que nosotros hemos estado conversando hace 2 semanas, déjenme quitar aquí unas capciones. Ok. Hace 2 semanas comenzamos el tema de la esencia de Jesús. Nuestro querido Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, el personaje probablemente más importante de la historia desde el punto de vista providencial, no solamente para los judíos, no solamente para los cristianos, también para muchísimas otras gente de diferentes otras creencias, incluso en el mundo, un personaje muy importante también. Por eso, ya que es uno de los principales personajes en la historia mundial y uno de los hombres a quienes podríamos llamar el pacificador por excelencia en toda la historia. Por eso hemos tomado un tiempo particularmente especial. Dentro del entendimiento judeo-cristiano, la palabra Mesías o Cristo Salvador es importante. Por eso, haciendo una rápida recapitulación del tema anterior, eh, nosotros comenzamos hablando acerca de cuál era el objetivo, cuál habría sido la visión, el sueño de Dios, cuál era el objetivo, la meta final de la creación del universo y del hombre. Concluíamos que era la creación de un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo en el cual Dios pudiera estar relacionado completamente con sus hijos, con los seres humanos a quienes creó a su imagen y semejanza, para quienes había creado también un universo a la medida de su dignidad y de su posición como hijos de Él. En general, Dios estaba esperando, digamos, la creación de un mundo al que nosotros llamamos ahora el reino de los cielos, aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Entonces, para poder llegar a la realización de tal tipo de mundo, habían 3 pasos principales que fueron expresados en el Génesis 1:28 eh, por Dios al momento de la creación misma, ¿no? Hubo creado al hombre, ya estaba creado el universo, y entonces Dios decreta 3 grandes pasos, 3 grandes metas fundamentales para sus hijos. Primero, el convertirse en personas maduras, en personas perfectas, ser perfectos. Entonces, perfeccionados es la primera, ¿verdad? La segunda es la creación de una familia, ¿no? La multiplicación de hijos, aquellos que tendrían que haber llenado toda la tierra, ¿verdad? Según el deseo también de Dios. La multiplicación de los hijos, por supuesto, solamente es posible en el seno de una familia, ¿no? En un matrimonio consagrado por Dios. Esa es la segunda meta fundamental. Y la tercera meta fundamental es la creación o el dominio de todo el universo por parte del hombre en la posición de co-creador, de hijo de Dios, de Señor de la creación. Entonces hay 3 metas estamos recapitulando brevemente, ¿verdad? Visión principal de Dios, la creación del reino de los cielos aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Para poder llegar a ese punto hay que pasar por 3 grandes etapas.
cumplir tres metas fundamentales. La primera de carácter individual, que es la formación de tu carácter, de tu corazón, es la formación moral de cada individuo para que pueda llegar a la madurez plena, a la perfección, ¿no? Esa es la primera, es una meta a nivel individual para cada hombre y para cada mujer individualmente. Segunda meta fundamental para el hombre y la mujer, entonces, es la formación de familias ideales, a través de las cuales el corazón, el linaje, la cultura de Dios puede ser expandida por todo el universo. Tercer meta es el dominio de la creación. Este universo es un mundo, está compuesto por un mundo substancial visible y por un mundo substancial invisible, el cual llamamos el mundo espiritual. Como hijo de Dios, el hombre está destinado a la administración de este mundo, al dominio de este mundo a través del amor, la creación de un universo bajo Dios. Entonces, tres metas, una de carácter individual, la segunda es el nivel de familia y la tercera adquiere una dimensión más cósmica, ¿no? Tres niveles. Eh, Ocurrió el problema, la situación de la caída, ¿verdad? La trágica situación de la caída que interrumpió el plan divino. Sin embargo, Dios está decidido a llevarlo a cabo y porque tiene tal decisión, elaboró toda una providencia también de salvación. En esta providencia de salvación, en este plan de salvación, un personaje es importantísimo, el personaje del Mesías o de Cristo o el Salvador. Si no hubiera habido caída, no hubiese sido necesaria esta figura, pero por causa de la caída es necesario alguien que pudiese, se volvió necesario la figura de un hombre y una mujer sin pecado que reemplazaran las posiciones originales de Adán y Eva para que pudieran reunir a los hombres caídos, pudieran traerlos de regreso a la familia de Dios. Es la misión fundamental del Mesías, entonces, enseñarnos el camino para el cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Se tendrían que ser el modelo para la perfección individual, masculina y femenina, ser el modelo para la formación de una familia ideal constituida por ellos, habiendo recibido la bendición matrimonial de parte de Dios Padre, y el dominio de la creación física, material, y el dominio del mundo espiritual al mismo tiempo. Entonces, básicamente así podemos resumir la parte primera que hemos visto antes. Y ahora vamos a estudiar una parte que también es muy importante. Estamos yendo al principio divino clásico nuestro, las enseñanzas del principio divino, donde nos explica en este capítulo de Cristología algunos aspectos también interesantes para poder comprender más ampliamente la palabra Mesías, para poder entender también el concepto de padres verdaderos. Perdón. Mi intención es ir tocando estos temas que son importantes y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para poder explicarlo. Hay una doctrina, la famosa doctrina de la Trinidad en el cristianismo, que vamos a tratarla ahora, ¿no? Este tema de Trinidad, vamos a verlo ahora. Este trata de explicar la relación entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también trata de explicar el nacer de nuevo, o el renacimiento. Entonces, en este tema se va a ver también la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y la gente eh, con respecto a la caída. Después vamos a ver también, ojalá de una manera suficientemente clara, ojalá, tomando en las enseñanzas del principio divino, la doctrina del renacimiento en realidad, ¿no? Ustedes saben que los cristianos una vez bautizados se llaman a sí mismos cristianos o personas renacidas, ¿no? ¿De dónde viene esa doctrina del renacimiento? Okay. Es todo, vamos a explicarlo, tiene relación con este diagrama que aparece acá, que tiene cuatro posiciones.
Sin embargo, todo comienza siempre por una Trinidad conformada por Dios, el Padre Celestial, por Jesús, el Hijo que reemplaza a Adán, es el segundo Adán, y en términos espirituales, la posición femenina, materna, fue cumplida y llevada a cabo por el Espíritu Santo. Vamos a explicar un poquito más de esto. Bueno, para poder entender todas estas cosas tenemos que hablar acerca del valor que hubiera conseguido una persona o que hubiera tenido, que hubiera alcanzado una persona que hubiese cumplido el propósito de la creación, ¿no? Si no hubiera habido caída, ¿cómo hubiera sido, cuál hubiera sido el valor de una persona verdadera en relación con Dios? Una persona verdadera en relación con Dios, ¿no? Así como hay una unidad inseparable entre la mente y el cuerpo de una persona verdadera centrados en Dios, hay una unidad inseparable entre Dios y una persona verdadera, que juntos forman una fundación, un fundamento, sería mejor decir, de cuatro posiciones. En esta unión, la persona experimenta el corazón de Dios como su propia realidad. Entonces, cuando hay una unidad total con Dios, si hubiese un hombre verdadero, una mujer verdadera, en completa unidad con Dios, sería como cada persona sería como la expresión visible de este Dios maravilloso que existe y que es invisible a los ojos humanos, digamos, ¿no? Entonces, las características de esta persona completamente unida con Dios serían que estas personas podrían experimentar completamente el corazón mismo de Dios y se habrían convertido en el templo de Dios, en la morada de Dios, como dice la primera de Corintios capítulo 3, 16. Es decir, hubieran alcanzado o tendrían que alcanzar o potencializar, vamos a decir mejor, su naturaleza divina. Ya que somos hijos de Dios, al momento de perfeccionarnos, de convertirnos en personas verdaderas, completamente unidas con Dios, eso va a resaltar nuestra naturaleza divina, ¿no? Vamos a adquirir este valor eh, con cuyo potencial nosotros nacimos, el valor divino. ¿Sí? Ahora, eso es lo que está explicando esta otra diapositiva, ¿no? Para Jesús, la perfección no era una posibilidad remota o una posibilidad que tal vez podría ocurrir. Para Jesús era una posibilidad segura, era el camino que nosotros teníamos que seguir. En Mateo 5:48 él expresa ese deseo: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Entonces, no era una ilusión la perfección para Jesús, era un destino al que nosotros teníamos que llegar como individuos con seguridad. Entonces, si nosotros viésemos a una persona que alcanza el propósito de la creación, diríamos que esta persona perfeccionada, madura, ha alcanzado el valor divino. En otras palabras, todos podríamos haber alcanzado el valor divino. En el momento que superemos la caída, que seamos realmente salvados a través de Cristo, el Mesías, el Salvador o los padres verdaderos, lo que va a pasar es de que vamos a convertirnos en personas de valor divino. Nosotros somos del mismo linaje de Dios, somos hijos creados a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cuál sería el valor de una persona en relación con los demás, con las otras personas? En relación con las otras personas, todos nosotros podemos alcanzar el valor único. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros, cuando si completamos el propósito de la creación, nos convertimos en existencias únicas, singulares en el cosmos. Esto quiere decir de que ahora cada uno de nosotros son precisamente eso. Estamos en camino para perfeccionar esa singularidad. Dios creó a cada persona con características únicas, irrepetibles. No ha existido ninguna persona igualita a mí en el pasado, ni existirá una persona igual a mí en el futuro, ¿no? Cada uno de nosotros somos singulares a Dios. Fuimos creados de esta manera porque nosotros somos como un reflejo exacto de una partecita
particular, de un lugar, de un punto particular en el corazón de Dios. Entonces nosotros estimulamos a Dios con amor y con alegría en un aspecto que no puede hacerlo el resto de millones de personas en el mundo. Eso se llama singularidad. Cada uno de nosotros es singular, es único. Y al momento de convertirnos en personas maduras, verdaderas, alcanzaríamos ese valor único. Entonces ya tenemos dos valores, ¿no? Alcanzaríamos el valor divino y alcanzaríamos el valor único. Ahora, el valor de una persona en relación con el universo. Nosotros fuimos creados como mediadores de armonía entre dos mundos. Nosotros fuimos creados con un yo espiritual y con un yo físico. El yo físico interactúa con este mundo físico, material, visible, y nuestro yo espiritual vive en ese mundo espiritual invisible a los ojos simples humanos, vamos a decir. Entonces nosotros somos como una representación del cosmos y hemos visto también eso, la posición del hombre en el universo. Señor de la creación, mediador de armonía entre los dos mundos y el gobernante de estos dos mundos, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiésemos llegar a alcanzar el ideal divino de la creación, a convertirnos en personas maduras, perfeccionadas, llegaríamos a alcanzar el valor cósmicos. Nosotros somos como la llave del universo, somos la encapsulación de todo lo que existe en el mundo físico, en el mundo espiritual, somos representantes de todo el universo. Entonces, son tres tipos de valores. Uno con respecto a Dios, alcanzaríamos el valor divino. Otro valor con respecto a los demás, alcanzaríamos un valor único. El tercer valor importantísimo es con relación al universo, alcanzaríamos el valor cósmico. Valor divino, valor único, valor cósmico. Entonces no podemos olvidarnos de eso para poder tener en cuenta, para tenerlo en mente en el momento en que comencemos a conversar acerca de la misión tan importantísima de Jesucristo, en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es Jesús en relación con las personas, con las demás personas? ¿No? Ustedes saben que Jesús o el Mesías era siempre llamado también el olivo verdadero o el árbol de la vida. El árbol de la vida es el deseo de todas las personas, el deseo más ferviente de todas las personas desde el inicio mismo del universo, desde inmediatamente el mismo momento en que fue creado Adán y Eva y se ha convertido en la esperanza también de todos los hombres del Nuevo Testamento. Todos queremos alcanzar el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? El árbol de la vida es todos queremos llegar a ser la persona perfeccionada, hombre o mujer perfeccionada. ¿Ok? Ese es el significado de árbol de la vida. Siendo que una persona caída no puede restaurarse totalmente como un árbol de vida por sus propios esfuerzos, un hombre que ha completado el ideal de la creación debe venir como el árbol de vida e injertar a todas las personas en él. Ustedes tienen que recordar cuando lean de nuevo su Biblia, hay referencias en el Antiguo Testamento acerca de que toda la gente después de la caída somos como ramas desgajadas, tiradas en el campo. Y un día tenemos que ser reinjertados al árbol principal, al árbol de la vida o al olivo verdadero. Otra figura que aparece mucho es esto de la reinjerción, ¿verdad? De ser reconectados al árbol de la vida, es decir, nos vamos a reconectar con el Padre Celestial como debería haber sido del comienzo, en el momento en que aparezca el Mesías y nos haga parte suyo. Estamos reinjertados. Cuando nos reinjertamos al árbol de la vida, la savia de Dios, el linaje de Dios va a comenzar otra vez a fluir por nosotros mismos, haciéndonos de nuevo su familia, ¿no? Es una manera rápida solamente de explicar este punto. Ahora, el Adán perfeccionado, Jesús, y la restauración del árbol de la vida. En resumen, Jesús es el árbol de la vida mencionado en el Apocalipsis 22:14. Ese es el gran valor de Jesús. Es la persona que alcanzó la madurez, la perfección, el valor divino, el valor único y el valor cósmico, ¿no?
Por eso la figura mesiánica es tan importante. Es el Adán que no pudo ser antes, ¿no? Adán cayó, se interrumpió la providencia y tenía que ser restaurado. Llevó miles de años poder hacer todos los fundamentos para que naciera el Mesías. En este caso, el Adán perfecto, Jesús. Entonces, este Adán perfecto tiene que realizar la meta de la creación, tiene que lograr la meta de la creación. La meta de la creación es alcanzar las tres grandes bendiciones y vivir en un mundo en completa unidad con Dios. Entonces, Adán, quien realiza el ideal de perfección simbolizado por el árbol de vida en el jardín del Edén, y Jesús, simbolizado por el árbol de vida en el libro del Apocalipsis, serían idénticos en el sentido de haber realizado la meta de la creación. ¿Ok? O sea, Adán tenía que realizar la meta de la creación. La caída interrumpió esa posibilidad y Jesús recuperó todo eso que fue perdido por Adán, y cuya misión, digamos, su misión se resume. ¿Cuál es la misión de Jesús? En resumen, realizar la meta de la creación, aquella misión que no pudo ser cumplida por Adán. Es el nuevo Adán. Es más, la Biblia lo llama así. Jesús es el segundo Adán. De la misma manera como por Adán todos cayeron, por otro hombre también todos vamos a ser redimidos. Jesús es el segundo Adán. Ok. Entonces, ¿cuál es la situación de los seres humanos en relación con Jesús y el cumplimiento del propósito de la creación? De nuevo, el valor de una persona perfecta, ¿no? En relación con esto, Jesús, entonces, resumiendo todo, aclarando todo, vendría a ser el Adán perfecto, el Adán perfeccionado. Es el ser humano que realizó el ideal de la creación en el nivel individual, es decir, alcanzó valor divino. Por eso es que podemos decir, "Ah, es Jesús Dios", dice la gente. Sí, claro, tiene un valor divino porque es el unigénito de Dios. ¿Ya? Sí, tiene un valor divino. Alcanzó el primer hombre que alcanzó en toda la historia el ideal de llegar a ser un hombre de valor divino, hijo perfecto de Dios, ¿no? El hijo en quien Dios podía tener toda su complacencia, como lo expresó también. Ok, Jesús es el Adán perfecto, entonces, en resumen. ¿Quién es Jesús? ¿Qué más es Jesús? Afirmar que Jesús es un hombre que realizó el propósito de la creación no degrada el valor de Jesús en lo más mínimo. Al contrario, el principio de la creación explica el valor verdadero de la persona perfeccionada que ha cumplido el propósito de la creación. Ese fue Jesús. En la primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. En Romanos 5:19 dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, todos serán constituidos justos. Jesús entonces viene a representar el Adán maduro, perfeccionado, después de un largo camino para poder llegar a este punto. En Hechos 17:31 dice, porque Dios ha fijado en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía de resucitarlo de entre los muertos. Y así, varias referencias en la Biblia respecto a la misión de Jesús como el Adán perfeccionado. Y hay referencias también donde Jesús muestra que él se presentaba a sí mismo desde la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo me pides que te presente o que te enseñe al Padre Celestial en este caso? Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús se presentaba a sí mismo como la representación aquí en la tierra de Dios mismo. Puesto que Jesús es uno con Dios, él puede considerarse ser un segundo Dios, el mismo, pero no es el mismo Padre Celestial, es el Hijo perfeccionado de Dios. ¿Ok? Ese es un punto que queremos aclarar. Entonces, en relación con la gente caída, en relación con la gente caída, ¿no?
Cualquier persona caída, después del problema, de la tragedia, la caída, digamos, ¿no? Que cayó, digamos, perdió su valor original. Originalmente, eh, el hombre y la mujer tenían que dominar sobre los ángeles. Sin embargo, se dejaron dominar por un arcángel y entonces se degradaron en su posición, en su autoridad frente al mundo espiritual también. Y una vez adquirido el pecado original, Satanás podía atacarlo sobre ese fundamento. Habiéndose cometido el pecado original por parte de los primeros padres, toda su descendencia fue criticada, atacada, usada, digamos, extorsionada, podríamos decir, por Satanás constantemente por causa del pecado original. Cosa que no debería haber sucedido, pero ocurrió por causa de la comisión del pecado original. Y en tercer lugar, la gente caída no puede entender la voluntad y el corazón de Dios como debería hacerlo si es que no estuviera con el problema de la naturaleza caída, ¿no? Es decir, el hombre después de la caída se degradó, perdió su autoridad como tal y tenía que recuperarla poco a poco a lo largo de la historia, ¿no? Jesús, en cambio, en las escrituras se muestra como el personaje, como la persona divina que domina sobre todas las cosas, tiene dominio incluso sobre los ángeles. También Jesús se muestra como el hombre, el primer hombre sin pecado original, al cual Satanás no podía invadirle. Satanás trató de invadirlo, pero rebotó, ¿verdad? Porque no podía. Jesús no tiene un punto en el cual Satanás pueda atacarlo, ¿verdad? No tiene pecado original, no hay culpabilidad de ningún tipo y Satanás no podía invadirle de ninguna manera. Eso se demuestra a lo largo de todas las historias narradas en el Nuevo Testamento, pero especialmente en las tres grandes tentaciones que Satanás dirigió hacia Jesús. Entonces Jesús entendía verdaderamente la voluntad de Dios, entendía completamente la voluntad de Dios. Era uno con Dios, era uno con su Padre, podía sentir, pensar como su Padre, podía tener las mismas alegrías y el mismo dolor del Padre Celestial. Es decir, en otras palabras, experimentaba completamente el corazón de Dios. Una vez que se experimenta, que hay una unidad total con Dios, la persona cambia absolutamente. Es imposible de explicar ese estado. Jesús era uno totalmente con Dios y entendía su corazón. Como nadie pudo llegar a ese punto. Entonces, eh, perdón, creo que estoy repitiendo algunos slides. Ok, perdón. Entonces ahora vamos al tema que va a completar un poco la idea que tenemos que tener, la imagen que tenemos que tener de Jesús. Jesús, siendo un personaje tan querido y amado, tan famoso en el mundo del judaísmo, del cristianismo en particular, también ha permanecido de alguna manera escondido. Muchos aspectos especiales de su misión y de su vida y de las circunstancias que le tocó vivir han permanecido ocultas, ¿ya? Por causa de la crucifixión. Eh, ok, en Juan capítulo 3 al 5 dice, aquí está Jesús respondiendo a Nicodemo, un sacerdote, un rabí de los judíos que lo buscó en secreto para preguntarle, para decirle, Señor, yo sé que tú eres alguien especial, pero lo buscó en secreto porque tenía miedo, vergüenza de que lo vieran conversando con él, no sabemos, ¿no? Pero él entendió, intuyó que Jesús era un personaje muchísimo más grande del que el resto de personas imaginaban y le preguntó acerca de, he escuchado que tú dices que tenemos que nacer de nuevo para poder ir al reino de los cielos. Y le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, maestro? ¿No? Y Jesús le respondió diciéndole, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios.
En en esta parte, Jesús comienza como a introducir, a presentarle de una manera fácil, vamos a decir, también a este maestro de Israel, el concepto del renacimiento a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en otras palabras, todavía para su tiempo, Jesús le iba a explicar que todos tendríamos que nacer a través del Padre Celestial, de Jesús mismo y de la Eva restaurada, como vamos a ver después. Ok, entonces aquí viene la explicación para poder entender un poquito más la situación de Jesús con respecto a la Trinidad. Originalmente, todos los hombres íbamos a nacer del Padre Celestial, del Adán perfeccionado y de la Eva perfeccionada. Cuando hubiese llegado el momento, la edad apropiada para el matrimonio, Dios hubiese dado la bendición matrimonial a Adán y Eva, y entonces, autorizados por este santo matrimonio, hubieran tenido sus hijos, se hubiera formado la primera familia, y esta primera familia hubiera sido la raíz de todas las familias, de todas las naciones de todo el mundo. ¿Ok? Esto no ocurrió por causa de la caída. Satanás intervino y desarmó esta pareja que se estaba preparando para el matrimonio. No tenemos referencia en la Biblia acerca del matrimonio de Adán y Eva. Más bien sabemos de que se unieron y tuvieron hijos, tuvieron descendencia, pero ya Dios había sido sacado del lugar central de sus vidas. Era Satanás quien se convirtió en el príncipe de este mundo, en su padre falso. Entonces, en lugar de tener una Trinidad verdadera, lo que ocurrió después de la caída fue la aparición de una Trinidad falsa, con Satanás reemplazando. Imagínense, Satanás, un personaje menor incluso al hombre, era un ser espiritual destinado al servicio del hombre, pero en lugar de eso, la caída hizo que este personaje supliera, se pusiera en la posición de un padre falso. Y entonces toda la humanidad comenzó a partir de la unión de Adán y Eva centralizadas en este Padre falso, no en el Padre celestial verdadero. Y entonces aquí comienzan a nacer los hijos con pecado. Nosotros conocemos de Caín, de Abel, de Set, y seguramente Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero estos tres personajes principales son los más conocidos, ¿verdad? Pero estos hijos nacieron de una relación completamente fuera del principio. Por eso es que hay la necesidad de nacer de nuevo, porque todo comenzó con una pareja que puso a Dios hacia un lado, que tuvo hijos sin permiso y la bendición de Dios y creó lo que podemos llamar el infierno en la tierra y el infierno en el mundo espiritual. Pues Adán y Eva cayeron y se convirtieron en padres falsos, dando a luz hijos con pecados. Aquí viene la explicación de este término que utilizamos mucho nosotros los unificacionistas, el concepto, la palabra de los padres verdaderos. Padres verdaderos deberían haber sido Adán y Eva centralizados en el Padre Celestial. Padres falsos son Adán y Eva después de la caída centralizados en Satanás. Ese concepto de padres verdaderos, de padres originales, de progenitores de la humanidad tiene que ser cambiado. Hay que nacer de nuevo, porque nuestro linaje llegó a ser contaminado física y espiritualmente. Esa semilla de la caída se transfirió de generación en generación y ha sido tan difícil de sacar. No era tan fácil como hacer una operación quirúrgica y sacarle el virus o el elemento que estaba enfermo. No, es una cosa que se ha ido pasando de generación en generación y que ha creado una cultura de maldad en el mundo. Allí está la necesidad de la aparición de los padres verdaderos de un nuevo Adán y de una nueva Eva. Como Jesús le explicó a Nicodemo, para poder nacer de nuevo necesitamos de padres. Así como, en otras palabras, lo que le quería decir era Nicodemo, para que tú nacieras como hombre, necesitaste de tu papá y de tu mamá físico. Ahora, para renacer necesitas del Padre Celestial, necesitas del Mesías, es decir, del Adán restaurado
y de Eva restaurada. Solamente a través del Padre, del Hijo y de la esposa puedes nacer de nuevo, ¿no? Entonces, este punto tendría que haber sido comprendido hace 2000 años y no fue, ¿no? Pero nosotros estamos reactualizando este concepto tan importante que ha permanecido como, no quiero, quizás no completamente oculto, pero no ha sido tan enfatizado en ninguna teología cristiana, básicamente. Ahora, en esta figura se explica, ¿no? El esquema con Satanás como cabeza es lo que nosotros podemos llamar infierno. Es el mundo, el infierno nació en la tierra y se continuó en el mundo espiritual. Un lugar donde no existe Dios y donde no existe el amor de Dios es el infierno, ¿no? Entonces, el otro esquema, hacia el lado izquierdo en la pantalla, entonces, así como estamos mirando nuestros dispositivos, significa el ideal de Dios. Dios, Padre Celestial, ¿ah? Necesitó entonces a partir de Jesús, después de la crucifixión de Jesús, necesitó de Jesús mismo en la posición de Adán y la posición materna, la posición de esposa que debería haber ocurrido. O sea, Jesús debería haber también cumplido la segunda bendición, es decir, tendría que haberse casado. Una Eva restaurada debería haber aparecido en su tiempo. Entonces, ellos hubieran sido los reemplazantes perfectos de Adán y Eva. ¿Ok? Todo comienza de nuevo. Después de la crucifixión de Jesús, entonces esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reemplazan a la posición ideal, que sería la posición de Dios, Adán y Eva restaurados. ¿Ya? Ojalá que me estén siguiendo para entender esta figura. Solamente así es que pueden nacer hijos buenos. Y de hecho, después de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús no había lamentablemente tenido la ocasión de casarse, la posición de esposa fue reemplazado por el Espíritu Santo. Entonces, las direcciones de Dios fue que los discípulos se distribuyeran por todos los rincones del mundo y que bautizaran a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando a luz hijos espirituales. El cristianismo representa los hijos espirituales, la humanidad espiritual salvada o comenzada por esta Trinidad. Para nacer necesitamos de padres, para renacer necesitamos de padres. Por eso, cuando nosotros queremos hacernos cristianos, nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de esa fórmula, ¡prum!, aparecemos nosotros como hijos espirituales de Dios de nuevo. Pero el ideal no es solamente ser hijos adoptivos espirituales, el ideal es llegar a ser hijos verdaderos de nuevo de Dios. Por eso es que tienen que aparecer en la historia humana el Adán restaurado, la Eva restaurada, que unidos completamente a Dios puedan dar a luz a hijos físicos y a hijos espirituales, como debería haber sido al comienzo de todos los tiempos. Entonces, continuamos con esta idea. Por eso es tan importante entender esto, recorrer, ir de nuevo hacia los orígenes y también investigar el tiempo del propio Jesús. Entonces, esta es la Trinidad, ¿verdad? A la que nosotros estamos acostumbrados. A través de esa Trinidad es que yo fui formado como, o nací como cristiano. Mis padres me llevaron cuando era niño y el sacerdote me dio el bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y así, como muchos de ustedes, como todos ustedes probablemente, apareció un nuevo cristiano. No solamente en el catolicismo, sino también en las diferentes iglesias cristianas. Algunos van a una pila bautismal, otros van a una piscina, otros van a un lago o a un río y pasan el mismo rito. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es tan solo, el bautismo es un avance de la completa restauración, de la completa salvación. A través del bautismo cristiano somos salvados espiritualmente. Cuando llegue el Señor por segunda vez, cuando llegue el Mesías que retorna,
En realidad, lo que va a ocurrir es la aparición de la figura completa de los padres verdaderos. La segunda venida representa la llegada, la aparición sobre la tierra de esta Trinidad sagrada conformada por Dios, el Padre Celestial, por el Padre verdadero y por Madre verdadera. Aquí comienza, tiene que reactualizarse, tiene que rehacerse, restaurarse la figura del Adán y Eva originales, que tienen que dar hijos físicos y tienen que dar hijos espirituales. Renovar completamente la sangre física y la calidad espiritual de todos los seres humanos, ¿no? Adán y Eva cayeron, por supuesto, interrumpieron este fundamento de cuatro posiciones, se malogró todo. Pero fíjense cuán importante es en la Biblia la Trinidad. La Trinidad es importantísima porque es el origen de todos los seres, es el origen de los seres humanos, el origen de las plantas, de los animales, de todo lo existente. Comienza siempre por Trinidades, ¿ya? Lamentablemente, de una manera escalofriante, ¿verdad? Cuando uno a veces lee parte de la Biblia, dice, vuestro padre es el diablo, ustedes hacen las cosas que vuestro padre les ha enseñado, ¿no? O Satanás es el príncipe de este mundo, el dominador de todo. Es un ser menor, un ser pequeño en realidad en el contexto de la creación, se convirtió como en un padre falso y malogró todo. Por eso todo tiene que ser restaurado. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ocurrir. La providencia y salvación con Jesús, como el segundo Adán, y el bautismo que Jesús comenzó, es muy diferente al bautismo de Juan Bautista. Juan Bautista, llamado así, Juan el que bautiza, ¿verdad? Juan Bautista, era un bautismo de preparación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado o está cerca. Y los bautizaba como un bautismo de arrepentimiento en preparación para la llegada de los padres verdaderos. Jesús mismo, para poder unirse a esa providencia y salvación, aceptó esa propia bautismo en el río dado por su primo, por su familiar, Juan Bautista. Y allí tenía que haber sido el momento en que el eslabón se completara, en que todo el grupo de Juan Bautista también se hubiese unido completamente con él. Es decir, Juan Bautista representaba lo mejor del pueblo israelita, ¿no? Estaba predestinado, había sido preparado de alguna manera para poder unirse, encontrarse con el Padre verdadero. Bueno, el bautismo de Juan Bautista era un bautismo de preparación. Jesús tenía que traer el bautismo verdadero, ¿ya? Entonces, cuando Jesús fue a la cruz por causa del incumplimiento de la misión del pueblo israelita y de todos aquellos que lo rodeaban y tenían que protegerlo, lo que pasó fue de que Dios tuvo que hacer un artificio espiritual para poder salvarnos espiritualmente y no dejar que el mundo cayera, se quedara para siempre bajo Satanás. La carta que Dios jugó en toda su inteligencia, en todo su poder, con todo lo que podía, fue rescatar a la humanidad, mantenerla en su lado a través de la salvación espiritual, una primera fase de la salvación. Entonces, ordenó que todo el pueblo, después de Jesús, todos aquellos que siguieran a Jesús y que conformaran un nuevo Israel, la nueva Israel comenzó de esta manera. Vayan por todas partes del mundo y bauticen al mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así nacieron todos los cristianos con un fervor único, un nuevo pueblo espiritual, un nuevo Israel. La misión de ese nuevo Israel es preparar para el segundo adviento. El segundo adviento significa en realidad lo que vemos ahí en el esquema. El Señor de la segunda venida, el Señor del segundo adviento, eh, y su esposa son aquellos que van a completar la salvación, no solamente espiritual, sino también física. Ellos tendrán que constituir, ¿ah?, los padres verdaderos al recibir la bendición matrimonial del Padre Celestial. Es decir, tiempos finales, últimos días, bodas del Cordero, cosas importantes que aprendemos como cristianos. Todo eso se va a plasmar en los últimos días. El Padre Celestial, Padre verdadero, Madre verdadera, comienzan una nueva época aquí en la tierra, teniendo sus propios hijos físicos
y teniendo todos sus hijos espirituales. Vamos a decir, dando renacimiento a toda la gente del mundo a través del sagrado matrimonio. Ya no es un bautismo con agua nada más, ya no es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un bautismo espiritual, sino es el bautismo de todos los bautismos a través del matrimonio. El matrimonio es lo que va a anexar, lo que va a injertar a cada hombre y a cada mujer y a cada pareja con el árbol de la vida, con el olivo verdadero. Eso es lo que representan los padres verdaderos. Espero tener la capacidad, me gustaría tener la capacidad de poder explicar claramente esa gran verdad que fue proclamada en estos tiempos. Jesús y el Espíritu Santo en unidad con Dios podrían formar solo una Trinidad espiritual, ¿verdad? Ahora, ellos podrían cumplir solo la misión espiritual de los padres verdaderos. Los padres verdaderos son necesarios en esta época, la época del segundo adviento, para poder dar renacimiento físico y renacimiento espiritual. Es una Trinidad completa. Ok, yo me voy a quedar aquí porque este tema vamos a continuar. Todavía hay una tercera parte que voy a tratar de llevar a cabo con ustedes. Eh, Ojalá que me haya explicado lo suficientemente claro. Perdonen si no soy capaz de explicar en su totalidad con la claridad que se necesita este concepto. Para poder redondear el asunto, ¿verdad? Ahorita, para poder tener una imagen en nuestra mente. Primera Trinidad, Dios, Adán y Eva. De allí iba a comenzar toda la humanidad. La caída originó una Trinidad falsa, Satanás, Adán y Eva caídos. Y de ahí comenzó una humanidad en el infierno, en la tierra y en el mundo espiritual. Tercera Trinidad, la Trinidad espiritual, Padre Celestial, Jesús y el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la segunda Israel, que es el cristianismo. ¿Con qué misión? Preparar la segunda venida. ¿Para qué? Para que lleguen los padres verdaderos completos. Padre verdadero, madre verdadera, para darnos la salvación física y espiritual, la salvación completa. Es el tiempo de la boda del Cordero, es el tiempo del renacimiento de toda la humanidad, es el tiempo en que Dios, Padre verdadero, Madre verdadera, conforman el olivo verdadero y somos injertados a Él a través de la bendición sagrada matrimonial. Es más o menos ese el resumen que quería mostrarles ahora. Y si ustedes tienen alguna pregunta, podríamos tratar de absolverla, explicar un poquito. Si puedo hacerlo, ¿verdad? Lo hago. Si no puedo, voy a preguntar a alguien que sepa mucho más que yo y entonces le explicamos en una oportunidad siguiente. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna reflexión o pregunta o algún punto que lo ha tocado en particular o que, por favor, nos gustaría escuchar? Bueno, quizás no hay en este momento, pero después de unos minutos de reflexión o unas horas, a veces comienzan a llegar, ¿verdad? Eh, Me parece que Regina quiere hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me equivoco? Ah, ¿Abierto su micro? no sé si me escucha, porque es Sí, por sí, le escuchamos, Regina. que aquella vez la tablet no me funcionó. Ok. Hoy mi celular está mal, parece que está un poco atacado. Bueno, sí, yo que he escuchado, sí que van a dar unas cosas, pero ya personalmente para ver qué usted dice porque, ¿verdad? Hay personas nuevas escuchando y hice falta para poder pero cuando usted comenzó a hablar, yo pensaba en la persona que se casan y, y el desorden que tenemos en la sociedad, cosas algo menos
media hora durante el día total de lo espiritual. Vamos a mejor. Perdón, Regina, se ha comenzado no se entiende bien, eh, no se escucha bien, Regina. Te escucho pero no. Y ahora, Eh, gra- Gracias, Regina. Siempre nos puede escribir, ¿verdad? Nos puede mandar también un texto y así podemos entender. Discúlpeme que. eh, eh, Muy bien. Gracias siempre por participar. Si alguien más quisiera conversar, bienvenido. Tenemos unos minutitos. Una curiosidad, la licenciada Magdalena Capellán trabaja en un canal de televisión. Buenas noches, ¿cómo Buenas está usted, noches, Rafael? Buenas ¿cómo noches a está? la audiencia. ¿Usted es presentadora de un canal de televisión? Yo estaba en un reportaje, reportando las efemérides en un canal de YouTube. Ah, sí, muy En bien. la actualidad, reporto para un programa en la semana de comentario qué sucede en la región y pues doy la efeméride para que no olvidemos nuestra historia nacional como internacional. Oh, eso es importante. Usted da las Pues, efemérides, ¿ah? eso es Ah, un muy aporte que bien. ayudó a mi colega que es locutor. Qué bueno, me alegra mucho. Felicitaciones. Un día Sí, tenemos que escucharla a usted. sí, A ver gracias. si. Cuando quiera le Sí. damos su efeméride por este canal. Pues darle las gracias a usted porque siempre está ahí, nutriéndonos, informándonos de la vida espiritual, de la religión, de la fe, todo lo que tiene que ver con el ser humano y la historia desde su creación. Y bueno, cada noche, cada día que estoy, pues me nutro más de muchas cosas que quizá le hemos pasado, le hemos leído, pero no tan profunda como se dan en estas charlas que usted da tan efectiva y tan entendible. Le doy muchas gracias y lo felicito a la vez, por igual manera felicitando a todas las personas que se integran cada día. Esto es un toque de queda. Cuando no hay reunión o no hay charla, uno está buscando el enlace. Ya yo me he acostumbrado. Muy Le doy bien. las gracias a ustedes y a mi amiga Regina, que es que siempre te insiste y me llama. Ah, muy bien. De otra Yo manera, sentía una conexión entre usted y Regina, por eso le interrumpí también. Me parece que están conectados, ¿verdad? Sí. sí, Ok. Regina nos Bien. conocemos desde niña, desde adolescente, Ok. y nos hemos reencontrado de nuevo en una cooperativa que estamos para servirnos, Pues, asociamos y nos tenemos activa en lo social. muy bien. Encantado. Entonces, pues, Entonces, muchas gracias. Siempre sepa que aunque no hable, le estoy escuchando, analizando, no hay escribiendo problema. y leyendo sobre eso que usted nos está dando. También le doy un saludo muy especial a que no conozco, a Mario Mendoza, porque mi Ah, familia, por el lado de mi papá, es ah, sí. apellido Mendoza. Yo digo que los Mendoza, donde quiera que se encuentren, son mi familia. Pues muchas Encontró gracias a su por, primo perdido aquí. Sí, está bien. sí, muchas gracias por Muy permitirme bien, muchas la, gracias. sí, Gracias. Gracias, doña Magdalena. bendiciones. Bueno, bendiciones también. Hay una palabra sacada de Licenia Sánchez, dice que el punto que más le encantó es que cada uno de nosotros estimulamos de una forma única el corazón de Dios. Es verdad, eso hay que pensar. En los momentos en que uno está muy deprimido y no sabe exactamente cuál es su valor, es bueno recordar siempre los valores originales que el ser humano tiene en relación con Dios, ¿verdad? Somos seres creados para alcanzar un valor divino, un valor único, singular y un valor cósmico también. No somos nada pequeñitos, somos personas con un potencial gigantesco, ¿ya? Siempre hay que tener mucha autoestima, o elevada autoestima centralizada en Dios. Eso nos va a ayudar mucho en la vida. Sí. Entonces, bueno, gracias. Me alegra mucho ver aquí algunas personas que hemos visto en las ocasiones anteriores.
Y ya, con esto quizás nos vamos a despedir. Si ustedes, como siempre, tienen preguntas, envíenlas a los grupos en los cuales están inscritos. O si tienen mis contactos, también puede hacerlo. Mario, ya sabes que tienes un familiar allí en la República Dominicana. Por favor, no te olvides. Sí, 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 muchos saludos hasta la República Dominicana. Sí, la Gracias parte por del mencionarme. Cibao, Tamboril, Mario, estamos por aquí, somos Mendoza y nosotros, donde vemos los Mendoza, esos son nuestras familias. Sí, Esos son los sí, es verdad, verdaderos sí, Mendoza. familias. Ya. Gracias, saludos. Muy bien. Entonces, gracias a todos por su atención. Vamos a hacer una tercera parte para completar esta idea y ya, vamos a hacer lo posible para seguir hablando de este tema tan interesante, tan importante. Muy bien, muchas gracias a todos, ¿ok? Que todo vaya muy bien. Muy buenas noches, gracias, bendiciones, estuvo muy entendible. Ojalá, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, saludos entonces a todos. Wow, Muy motivador. por eso es bueno tener a alguien ayudando en los controles. Bueno, está muy bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo, ¿ok? Que todo vaya muy bien. Ese es un abrazo cálido para todos ustedes. Ya, gracias. Ya, la palabra clave, el concepto clave de esta charla es padres verdaderos, ¿ok? Para entender bien padres verdaderos. Esa es la palabra clave. Y vamos a hacer una tercera parte y ahí continuamos con otra, ¿ok? Muchas gracias. Que todo vaya bien. Nos vemos el jueves que viene entonces con Chao. la siguiente parte, ¿verdad? Sí, la tercera parte Gracias. de este capítulo, ¿ok? Listo, familia. Conferencia muy buena. Charla muy buena. Bueno, Gracias, familia. no, Gracias. Gracias, no hubo desperdicio, linda. muy bien. Muchas gracias a Hasta luego. todos, Tony, por la fidelidad y la devoción. Muchas gracias a todos. Adiós. Bye, bye. Uy, ok, Bye. nos vemos.